¿De qué manera nos ofrece Dios su perdón? ¿Cómo sé yo si he sido perdonado? ¿Y qué debo hacer yo como cristiano cuando otra persona me falta y me falla? Estas y algunas otras preguntas resolveremos en el episodio de hoy de Discipulado Integral. Hola, mi nombre es Pablo Arcila y antes de continuar te invito a que hagas clic en el botón de suscribirse para recibir más videos como este y edificarte en tu caminar con Cristo. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso. De hecho, es una de las bases fundamentales del cristianismo y es el perdón. Vamos a hablar primeramente sobre cómo Dios nos otorga ese perdón. Los invito a que me acompañen a Primera de Juan 2 del 1 al 2. Y dice: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí Juan se está refiriendo a unas pequeñas iglesias al oeste de lo que hoy conocemos como Turquía, y se refiere a ellos como sus hijos. Él es como un padre para ellos en la fe. Entonces les está hablando a ellos y les dice: primeramente, no quiero que pequen. Primeramente, quiero que caminen en santidad. Pero Juan sabe que esto es imposible. De hecho, en un versículo anterior, en Primera de Juan 1:8, él dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea que nadie puede afirmar que está libre de pecado. Todos hemos pecado de alguna u otra manera. Y por eso Juan entonces aquí dice: mi anhelo es que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Aquí les está dando las buenas nuevas de que si ustedes pecan, que no deberían, pero si lo hacen, tienen a Jesucristo como intercesor. En otras versiones dice que Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre. Recordemos que antiguamente el pueblo de Israel tenía que llevar a un animal o un cordero a donde el sacerdote para que pudiera así llevarse a cabo la expiación de sus pecados. En este caso el sacerdote era el intercesor entre el pueblo, entre la persona y Dios. Y el animal era el que derramaba la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Tiene que haber derramamiento de sangre para que los pecados puedan ser perdonados. Entonces, antiguamente era la sangre del animal la que se derramaba para que así se pudiera perdonar los pecados de la humanidad, los pecados del pueblo de Israel. Pero ahora, después del nuevo pacto, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, las buenas nuevas, después de Jesucristo, Cristo murió por nosotros. Él fue ese sacrificio. En vez de un animalito que se llevaba donde el sacerdote, Cristo muere por nosotros. Y no solamente por un pecado o por dos, por todos los pecados cometidos, que cometemos y que se cometerán. Hay personas que toman eso simplemente como un boleto a poder pecar deliberadamente y hacer lo que quieran. Pero también la Biblia es muy clara que dice que todas esas personas que pecan deliberadamente y que tienen esa mentalidad de pecar deliberadamente les espera una oscura condenación. Entonces ya no es el sacerdote el que intercede por medio de nosotros. Ahora es Jesucristo el que intercede ante el Padre por cada pecado de la humanidad. Él es nuestro abogado. Delante del Padre es Jesucristo el que nos declara justos. La palabra dice que somos justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y decimos: quiero que seas mi abogado, creo en la obra que hiciste por mí para perdonar mis pecados, Jesucristo dice: yo intercedo por Él y a Él lo declararé justo delante de mi Padre. Ahora que sabemos cómo Dios nos ofrece el perdón por nuestros pecados, es importante que analicemos dos puntos fundamentales que son necesarios a la hora de recibir ese perdón. En Primera de Juan 1:9 encontramos la primera parte de esta ecuación y dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Y qué quiere decir esto? Que la confesión de los pecados es parte en el proceso, o lo que yo llamo la ecuación, para recibir el perdón de los pecados. El diccionario de Oxford define la palabra confesar como declarar un error, una falta o un delito cometido, especialmente ante la policía o ante un juez o un tribunal de justicia. En este caso, nuestra confesión no es ante un policía, no es ante un tribunal.
Nuestra confesión es ante Dios. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y confesamos nuestro pecado, estamos yendo hacia el Padre, estamos hablando con el Dios creador del universo y no estamos solos. Está el Padre y está Jesucristo intercediendo por nosotros. Recuerden que tenemos un abogado que es el que dice, Él ha puesto su confianza en mí y por eso Él es perdonado. La segunda parte de la ecuación la encontramos en Hechos 3:9 y dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En este versículo se nos da la segunda parte de la ecuación. La primera es la confesión de pecados. Cuando a esa confesión de pecado le sumamos el arrepentimiento, recibimos el perdón de los pecados. Es importante que entendamos muy bien qué es el arrepentimiento. En la cultura de hoy tendemos a confundir el arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es ese sentimiento profundo de culpa, de sentirnos mal por algo que hicimos. Pero muy bien sabemos que el remordimiento se va con el tiempo y luego volvemos otra vez a nuestras malas andanzas. Entonces tenemos que tener muy claro que aquí no se nos pide que nos sintamos mal. Aquí se nos está pidiendo que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Y qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios y a la santidad. En el Antiguo Testamento también vemos que esa misma palabra se representaba con otra palabra hebrea llamada teshuvah, y esta palabra significa regreso o ir atrás. Entonces ya tenemos en cuenta que el arrepentimiento es un cambio de mente que se aleja del pecado y se vuelve a Dios. Ahí le estamos sumando esa parte importante. Es cambiar nuestra mente, alejarnos del pecado, darle la espalda al pecado y volver otra vez a Dios. Eso es el arrepentimiento. Me encanta una definición que encontré del doctor Charles Stanley acerca del arrepentimiento y él dice, el arrepentimiento es un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. El resultado es la conversión verdadera. Entonces ya vemos cómo la Biblia describe el perdón de Dios hacia nosotros. Ahora veamos cómo nosotros, como seguidores de Jesucristo, debemos también ofrecer ese perdón a los demás. Porque sería contradictorio decir que somos seguidores de Jesucristo o que somos cristianos y estamos llenos de resentimiento, de ira, de odio hacia otras personas, de rencor, simplemente porque hay falta de perdón en nuestros corazones. La vida cristiana debe ser un reflejo de lo que Jesucristo hace en nosotros. Si Jesucristo nos perdona, nosotros debemos perdonar. Si Jesucristo nos ama, nosotros debemos amar. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero esta debe ser una disciplina que como creyentes, como cristianos, tenemos que activamente estar tratando de cultivar y de mejorar en nuestro caminar con Cristo. El apóstol Pablo en Efesios 4:32 nos dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No hay excusa para no perdonar a alguien. Si nosotros fuimos perdonados por Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos que otorgarle ese mismo perdón a otras personas? En Mateo 6:14 Jesús nos dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Aquí vemos claramente que el perdón no es una opción, es un mandato, es algo condicional. Aquí dice, si ustedes perdonan, también mi Padre los perdonará a ustedes. Veamos un poco más adelante en el Evangelio de Lucas 6:37 y dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Y ahora podrá surgir la pregunta, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a las personas que cometen ofensas hacia mí? Y esa misma pregunta la tuvo uno de los discípulos más cercanos de Jesús. En Mateo 18:21 al 22 podemos ver cómo Pedro se dirige a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Aquí la palabra perdonar viene del griego afiemi y literalmente significa pasar por alto las faltas.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pasar por alto, dejar de un lado esas faltas, dejar de un lado simplemente. Aquí no es la mentalidad de perdono pero no olvido. Eso no va en el cristianismo. El cristiano perdona y olvida. Sabemos que van a regresar muchas veces de pronto esos sentimientos dolorosos, pero eso simplemente es un motivo más para volver a los pies del Señor, sanar y perdonar aquellas heridas que nos han causado. La falta de perdón va a producir en nuestros corazones amargura. Esa amargura después se va a convertir en resentimiento. Ese resentimiento después se va a convertir en el deseo de venganza. Y esa venganza nos va a llevar a pecar. Por eso es primordial que no solamente recibamos el perdón por nuestros pecados, sino que de la misma manera seamos un reflejo y perdonemos a los demás por sus pecados hacia nosotros. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Si esto te edificó, te invito a que des like y compartas este video con otras personas para que así también seas parte de este proceso de discipular. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, pero antes vayan y hagan discípulos. Bye.